Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Como una piñata, calificó hoy el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, la manera como están siendo invertidas las regalías. De acuerdo con el director de Planeación, los recursos que reciben los entes territoriales deberían ser utilizados para hacer proyectos estratégicos para las regiones y para el país, como las plantas de tratamiento de aguas residuales para descontaminar los ríos de Colombia. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 17 camionetas asignadas al servicio de la Unidad Nacional de Protección fueron robadas en Bogotá. El cinematográfico robo se perpetró en un parqueadero en la localidad de Suba, donde al menos 20 ladrones armados y con alta tecnología desactivaron los GPS de los vehículos blindados. En medio de un operativo fueron recuperadas 6 camionetas y solo 3 personas han sido capturadas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. ONU advierte que se perderá una generación en Gaza por la guerra israelí contra Hamas, en la que ya han muerto miles de niños. Rebeldes de Yemen atacan barco de Estados Unidos en el Mar Rojo. Alto representante de la Unión Europea afirma que Israel financió al grupo terrorista Hamas. Mega operativo en España y Alemania desmantela narcorred colombiana. Japón hace historia y se convierte en el 5º país en llegar a la Luna. Corea del Norte prueba un dron submarino con capacidad nuclear. Secador de pelo con luz obtiene premio a la innovación en la Feria de Tecnología de Estados Unidos. La Organización de Naciones Unidas mostró de nuevo su preocupación ante la destrucción de la Franja de Gaza por la guerra entre Israel y Hamas. Dijo que se corre el riesgo de perder una generación por la muerte de gran cantidad de menores de edad. La guerra entre Hamas e Israel ha provocado la destrucción de al menos la mitad del territorio de Gaza, dejando a la fecha 25.000 fallecidos entre niños y adultos. A su vez, una crisis humanitaria que puede ser más letal que la propia guerra, por lo que la ONU muestra una preocupación de que el daño generalizado conduzca a una generación perdida de jóvenes. Let me start with a statement from Martin Griffiths, the Under-Secretary General for Humanitarian Affairs. He says that 3 months since the horrific attacks of October 7th, Gaza has become a place of death and despair. En sus últimos reportes dice que al menos 60% de las casas o unidades habitacionales en Gaza han sido destruidas. 9 de cada 10 escuelas han sufrido daños importantes. También se han visto afectados hospitales, solo 13 de 36 están en funcionamiento y muchos han resultado dañados en los ataques aéreos. Debido a la escasez de equipo médico básico, quienes necesitan tratamiento a menudo se quedan sin él. Continúa aumentando la tensión entre Estados Unidos y los rebeldes en Yemen. Nuevos ataques se han registrado contra barcos estadounidenses en el Mar Rojo. El Comando Central de Estados Unidos informó que los rebeldes hutíes lanzaron 2 misiles balísticos contra un barco petrolero de propiedad estadounidense. Por su parte, los rebeldes de Yemen dicen actuar contra Israel y en solidaridad con el pueblo palestino. Sin embargo, los hutíes han lanzado ataques contra barcos sin conexión aparente con Israel, lo que ha provocado que algunas empresas navieras eviten las rutas marítimas donde los hutíes han lanzado ataques. Estados Unidos afirma que sus acciones en el Mar Rojo son defensivas. No, we don't seek war. We don't think that we are at war. We don't want to see a regional war. The Houthis are the ones that continue to launch cruise missiles, anti-ship missiles at innocent mariners, at commercial vessels that are just transiting an area that sees 10 to 15% of the world's commerce. The U.S. is what we are doing with our partners is self-defense. Irán, aliado de los hutíes de Yemen, anunció el envío de 2 buques de guerra a aguas internacionales, en lo que calificó como una misión de entrenamiento en medio de la crisis en el Mar Rojo.
Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y las Políticas de Seguridad, Josep Borrell, acusó a Israel de haber financiado a Hamas para debilitar a la autoridad palestina. Borrell insistió en que una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz a la región, ya que si no se interviene a tiempo, la espiral de odio y violencia seguirá de generación en generación, de funeral en funeral, cuando florezcan las semillas del odio que se está sembrando en Gaza hoy. Según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, en el país se producirá un cambio drástico de temperatura la próxima semana. Mientras hoy millones intentan sobrevivir al frío extremo, la próxima semana los termómetros subirán a temperaturas parecidas a las de la primavera. La próxima semana se producirá un cambio dramático en el patrón climático que modificará el brutal frío. Pocos lugares en los Estados Unidos continentales han escapado del frío durante la última semana. La sensación térmica cayó por debajo de los 40 grados bajo cero en partes del centro de este país, rompiendo ciertos récords de temperatura. Pero para la próxima semana, el frío gélido será un recuerdo lejano en todo el territorio continental de este país, a medida que las condiciones inusualmente templadas acaban con el frío. Este gráfico muestra las diferencias en qué tan por encima o por debajo del promedio estará la temperatura en los Estados Unidos, el viernes 19 de enero y el miércoles 24 de enero. Los azules representan áreas con temperaturas por debajo del promedio y los naranjas por encima. Con base en esto, se pronostican temperaturas superiores al promedio para todos los 48 estados continentales a partir del martes, según un comunicado del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos. Y entre tanto, Francia registró temperaturas inferiores a 10 grados Celsius bajo cero por las nevadas. Esto causa el aislamiento de miles de ciudadanos. El gobierno francés ha decretado el cierre de algunos colegios y centros educativos a causa de las fuertes nevadas. Esta situación climática también ha perturbado el transporte en el país europeo, provocando restricciones en el tráfico y poco flujo de trenes. Amiens, Normandía y París son las zonas más afectadas con temperaturas de hasta menos 14 grados Celsius, por lo que los servicios meteorológicos han declarado la alerta naranja en 21 departamentos. Algunos expertos aseguran que un escenario como este, con alta presencia de nieve en las llanuras del norte del país, no se vivía desde el año 2010. El gobierno de Nicolás Maduro anunció un proyecto de ley para fiscalizar la actuación y el financiamiento de las ONG en Venezuela. De aprobarse la ley, las organizaciones no gubernamentales tendrán que registrarse ante el gobierno y tendrán que rendir cuentas sobre el origen de la plata. De lo contrario, serán multadas con hasta $12.000. Según Diosdado Cabello, la mayoría de ONG están conspirando contra el gobierno. Varios narcotraficantes colombianos que formaban parte de una banda que mandaba cocaína y tusi a España y Alemania fueron capturados en una megaoperación. Los criminales tenían un laboratorio clandestino en el que preparaban la droga que luego distribuían en distintos sectores de Madrid. El grupo criminal tenía dos líneas de trabajo, un laboratorio de drogas y el cargue y ensamblaje de grandes cantidades de cocaína y tusi en partes de carros particulares. En total fueron 11 las personas detenidas. Japón se convirtió en el quinto país en llegar a la Luna con un módulo de investigación. Luego de varias maniobras, el explorador robótico Moon Sniper logró aterrizar en el satélite natural del planeta Tierra. Sin embargo, minutos después del aterrizaje, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial anunció que los paneles solares no pueden generar energía, probablemente porque se encuentran mal orientados, lo que significa que se quedaría sin luz para operar. Sin embargo, aún hay esperanza de que cuando cambie el ángulo del sol, los paneles generen electricidad de nuevo. The new technology we are demonstrating here is not just pinpoint landing. It's also two-stage landing that enables you to land even in a slope region. So, yeah, this new technology demonstrated by a small mission like SLIM. This is really opening up a new horizon in Moon-to-Mars exploration. El objetivo de esta misión es estudiar brevemente las rocas del lugar que podrían revelar información sobre el origen de la Luna. Corea del Norte probó un dron submarino con capacidad nuclear capaz de generar tsunamis radioactivos.
Corea del Norte ha vuelto a probar su dron submarino nuclear capaz de generar tsunamis radioactivos y causar daños a gran escala. La prueba fue realizada luego de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón realizaran maniobras militares al sur de la isla de Jeju, lo que causó indignación a Pyongyang, lo que considera una causa de desestabilización aún mayor de la situación regional. Para Corea del Norte, el dron es un sistema armamentístico esencial para disuadir la evolución de las acciones militares enemigas, el cual se convertirá en el potencial militar superior de las Fuerzas Armadas para combatir la guerra. El secretario de Justicia de Estados Unidos comunicó que el proceso de Donald Trump debería ser un juicio rápido. Merrick Garland dijo que el interés público requiere un juicio rápido, como es el caso del exmandatario con las elecciones de 2020, cuyo juicio actualmente está previsto para marzo en la ciudad de Washington. Nikki Haley, rival política republicana de Donald Trump, dijo que si llega a ganar las elecciones, indultará al expresidente Donald Trump en caso de que éste sea hallado culpable en los juicios en su contra. La aspirante a la Casa Blanca afirmó que primero quiere ver cómo se desarrollan los casos judiciales contra Trump y permitirle defenderse y demostrar si ha sido tratado de manera equivocada en los tribunales. Agregó que lo último que se necesita es que un presidente de 80 años esté en una cárcel. Haley asegura que buscaría evitar más división en el país. El turismo mundial recuperará este año su nivel previo a la pandemia del COVID. La Agencia de las Naciones Unidas especializada en este sector comunicó que los ingresos generados por el turismo internacional alcanzaron 1.400 millones de dólares y que se espera que esta recuperación para el presente año continúe. Según la organización, la llegada de turistas debería superar este año el nivel de 2019 en un 2%, marcando un nuevo récord. En nuestra sección de tecnología, una empresa dedicada al cuidado capilar presentó un secador de pelo que funciona con luz infrarroja. Se trata del AirLift Pro, un secador de cabello que refine la manera en que se usa esta tecnología para el pelo con el fin de aportar al cuidado capilar profesional y doméstico. Este producto combina la luz infrarroja que incorpora bombillas de tungsteno halógeno en su tecnología y el viento, por lo que según sus creadores acelera el proceso de secado y reduce el consumo de energía un 31%. De hecho, la tecnología fue galardonada con el premio a la innovación en el Consumer Electronics Show 2024. Un hecho sin precedentes, ya que por primera vez en la historia de dicha feria, una empresa de belleza hace el keynote del evento. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. La actividad económica del país terminó su tendencia negativa y en el mes de noviembre pasado creció 2.3%. El director nacional de planeación, el doctor Jorge Iván González, es nuestro invitado esta noche. ¿A qué atribuye usted, doctor González? Y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Yamil. Buenas noches. El fenómeno de noviembre. Sí, hay que diferenciar, Yamil, el dato de noviembre del índice de seguimiento de la economía, que es distinto del PIB. El índice de seguimiento de la economía es, si usted quiere, una especie de PIB inicial, es un cálculo que no tiene toda la consistencia del PIB. Es un informe mensual que entrega el DANE y los sectores que más estuvieron activos fueron petróleo, agricultura y servicios. Y gracias a esos tres sectores, el crecimiento de noviembre fue 2.3% positivo. Sí. Es decir, influyó mucho el ingreso del petróleo. Sí, la dinámica petrolera sigue siendo muy importante en el país. ¿Y qué sentido tiene, director querido, que mientras eso ocurre, el presidente Petro insista en detener la explotación de petróleo en Colombia? Sí, lo único que nosotros hemos dicho y en lo que hemos insistido, y en esto hay un acuerdo con el Ministerio de Minas, con el Ministerio
de Medio Ambiente. Nosotros sacamos, Yamit, para quienes nos ven, el informe de transición energética y nosotros mostramos cómo el proceso tiene que ser de muy largo plazo. Es decir, en este momento, Yamit, entre petróleo y carbón es el 56% de la estructura de exportaciones. Imagínense. Nosotros no podemos en el corto plazo, es imposible en el corto plazo reducir la dependencia del petróleo. Lo que ha hecho el presidente, ha insistido, tenemos que avanzar, ojalá sea de una forma mucho más rápida hacia la transición energética, pero todos somos conscientes, Yamit, que es imposible en el corto plazo acabar con la dependencia de petróleo y carbón. Es que la estructura de las exportaciones de nosotros, por la forma como hemos llegado a esta economía extractiva, como le digo, es de 56% de la estructura de exportaciones entre petróleo y carbón. Entonces es absolutamente necesario en el corto plazo mantener la dependencia de petróleo. Por eso, pero mire, doctor González, un muy amplio sector de la opinión nacional y del sector de productividad también consideran que el presidente Petro está equivocado en la manera como presenta su política de despetrolización, en el sentido de que esa puede ser una buena política, pero a largo plazo. El presidente tiene razón en el mensaje fundamental, tiene razón también, y lo ha hecho los distintos ministros que tienen que ver con el tema, que hay unas explotaciones que no se han hecho, que hay unos títulos mineros que no se han intensificado, que no se han activado. Y entonces el tema es avancemos en estos títulos que ya se tienen, miremos el ritmo, si se quiere, de explotación donde sea necesario, pero en principio, que ha sido la posición del presidente desde el principio, no otorguemos más títulos mineros. Pero desde el punto de vista macro, es clarísimo que sin petróleo es imposible mantener la estructura actual de la economía colombiana. Pero mire, doctor González, ahí la opinión pública encuentra una gran contradicción, que es la siguiente. Dependiendo como dependemos hoy en Colombia, económicamente, hoy de los ingresos de carbón y petróleo, ¿cómo podemos estimular la no exploración de petróleo congelando la concesión de licencias de exploración cuando lo que necesitamos es más petróleo? Sí, yo simplemente me remito a lo que han dicho los ministros de Minas, tanto la ministra Irene como el ministro Camacho. Con los pozos que tenemos, con las titulaciones existentes, es posible mantener el ritmo de producción. Ese es el punto que me parece más importante. Obviamente, si eso no fuese el caso, pues yo creo que es absolutamente necesario mantener la exploración, si ese no fuera el caso. Porque no podemos vivir en este momento... Perdón, doctor González, no lo entendí. A ver, usted como director de planeación, es partidario de mantener congelada la adjudicación de licencias para explorar nuevos pozos petroleros. Si a mí me dicen los técnicos que con los títulos que existen es posible mantener el ritmo de producción petrolera, yo estoy de acuerdo con que no haya más licencias de exploración. Con esa condición, Yamit, si los técnicos, yo no soy técnico en petróleo, si los técnicos en petróleo me dicen a mí, mire, con los títulos existentes es posible mantener la producción, yo estoy de acuerdo. No, pero... Ahora, si no es posible mantener la producción con los títulos existentes, pues es importante volver a abrir las posibilidades de exploración, porque Colombia no puede vivir por ahora mientras no avancemos en la transición sin petróleo. Los técnicos de planeación
le han dicho a usted que con el petróleo que tenemos comprobado, las reservas comprobadas, es posible tener autosuficiencia petrolera? Nosotros estamos trabajando desde planeación con el Ministerio de Minas y nosotros conjuntamente con el Ministerio de Minas estamos aceptando esa hipótesis. ¿Qué? Y es la hipótesis de que la producción de petróleo no se va a disminuir en el corto plazo si no hay nuevas licencias de exploración. Es decir, ahí sí hay una contradicción, digamos, en la posición del gobierno. Lo digo con todo respeto, señor director, porque el presidente, inclusive en el foro que acaba de terminar donde estaba, el presidente Davos, volvió a insistir, volvió a decirlo, en que teníamos que dejar de depender del petróleo. De aquí a cuando llegue ese momento de trabajar con energía eólica o de trabajar con fuentes alternativas de la energía petrolera, pues va a ser muy difícil, por no decir imposible, mantenerla. Va a ser mucho más claro con usted. Yo creo que vamos a llegar a una paradoja. Que si queremos agilizar la transición energética, necesitamos pasar a 1.100.000 de toneladas de barriles diarios. Esa es la paradoja. Imagínese. Esa es la paradoja. Es decir, la gran paradoja, fíjese lo que está en Noruega. La gran paradoja nuestra es que la transición energética se tiene que hacer con petróleo. Sí. Esa es la paradoja. Además. Y uno podría decir que si queremos agilizar la transición y si queremos tener recursos adicionales para avanzar hacia hidrógeno verde, hidrógeno blanco, pues nosotros necesitamos incluso aumentar la producción de petróleo. Para mí o para nosotros en planeación, eso es absolutamente claro. En consecuencia, usted es partidario, doctor González, de que se descongele la concesión de licencias. Esa es una afirmación, Yamit, que para nosotros todavía no es clara. Si el Ministerio de Minas nos dice a nosotros como planeación, con el ritmo de explotación que tenemos ahora y con las licencias que tenemos ahora, no es suficiente para mantener la producción de petróleo, yo estoy de acuerdo con usted. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, porque vuelvo a insistir, sin petróleo no es posible la transición energética. De acuerdo. Y ahora mire, doctor González, inclusive para utilizar la energía eólica se requiere petróleo, porque ¿con qué combustible va usted a movilizar los motores? Sí, no, de acuerdo, no, estamos de acuerdo. Entonces, doctor González, según usted y según las cifras actuales, es imposible por ahora... Claro, y yo creo que por muchos años vamos a ir dependiendo del petróleo. El petróleo, como usted lo dice, es un componente. Yo tampoco soy químico, pero es un componente fundamental. Claro, muchos de los temas y en esto, el balance neto de energía eólica, el balance neto de energía solar también, todos sabemos que es muy complicado. Usted necesita seguir haciendo torres, seguir construyendo en cemento. Obviamente, el efecto neto, por eso la complejidad de la transición energética. Y por eso, Yamil, le vuelvo a decir, en el texto que nosotros escribimos sobre transición energética, nosotros somos muy prudentes porque sabemos la complejidad enorme que eso implica. Nosotros estamos hoy ya importando petróleo. Pero un componente pequeño para el tema de la refinería, porque la refinería de Cartagena necesita unos petróleos livianos para poder hacer la refinación. Imagínese. Pero, pues, hemos dicho, hablar de despetrolización inmediata es imposible. Hablar de descarbonización como mensaje estratégico, yo creo que es correcto. Es imposible. Hablar de despetrolización de la economía colombiana en el corto plazo es absolutamente imposible. Usted propuso hace unas semanas o meses, no recuerdo bien, usted propuso una eliminación de los estratos sociales. ¿Eso murió? No, eso está súper vivo. Digamos, eso sigue muy vivo. A ver. Entonces, nosotros en el plan de desarrollo NAMIT
introducimos un artículo que yo creo que es de las reformas estratégicas. ¿Eso sigue vivo? Claro, nosotros propusimos un artículo, el artículo 70, para la consideración de lo que nosotros llamamos el Registro Universal de Ingresos. ¿Qué es el Registro Universal de Ingresos? Es el ideal de que el gobierno, que las autoridades, que el Estado tenga la información completa de los ingresos de todas las personas. En este momento, ¿qué es lo que pasa? Las personas declarantes le entregan la información a la DIAN. Las personas no declarantes, que es de la mitad de la población para abajo, no tienen un reporte regular de sus ingresos. Entonces informan a través del CISBEN, informan a través de Familias en Acción. Hay una serie de mecanismos, si usted quiere, desordenados para conocer la situación económica de esos hogares. Entonces lo que queremos con el Registro Universal de Ingresos es tener toda la historia de ingresos de todas las personas, tanto de los declarantes como de los no declarantes. Con el fin de decir, las personas que tienen ingresos más altos de determinado nivel, pues ya pagan impuestos y no reciben subsidios. Las personas que tienen ingresos más bajos de determinado nivel no pagan impuestos y reciben subsidios. En el momento en que tengamos organizada esa estructura, esa escalera, pues nosotros ya no necesitamos ni el estrato, ni vamos a necesitar CISBEN, ni vamos a necesitar Familia en Acción. Ahora, ese es un proceso que es lento, pero que vamos avanzando muy bien. Cuando usted me pregunta en qué vamos, Planeación ya había desarrollado una etapa intermedia que es el Registro Social de Hogares, que tiene 33 millones de registros, que se avanzó muchísimo durante la pandemia. Yo creo que el esfuerzo que hizo el país durante la pandemia para sumar registros administrativos, para quienes nos oyen, nos ven, los registros administrativos es toda la información que usted tiene de las distintas entidades, la que tiene el PILA, la que tiene la DIAN, la que tiene los colegios, toda la información de las distintas entidades son los registros administrativos. Con los registros administrativos se ha constituido el Registro Social de Hogares, que es la etapa intermedia para llegar al Registro Universal de Ingresos. Si todo avanza bien, Yamil, nosotros esperamos con Bogotá hacer las primeras pruebas piloto a finales de este año. Entonces vamos bien. ¿Por qué con Bogotá? Porque Bogotá tiene una información maravillosa. El trabajo que se ha hecho con Bogotá desde antes, que hacía Planeación con Bogotá, el trabajo de ahora, es una información maravillosa. Entonces, ¿cuál es el ideal? Pues que usted paga servicios públicos en función de cómo le fue en materia de ingresos. Si usted en el 2023 tuvo dificultades de ingresos, cualquier cosa, perdió el empleo, se le enfermó su papá, su mamá, en el 2020 usted informa eso. Y entonces en el 2024, en el año siguiente, pues él le factura de tal manera que usted reciba subsidios en lugar de pagar una tarifa más alta. Ese es el ideal, obviamente. Ahora, yo soy optimista, yo no digo que es fácil, pero soy optimista porque hemos avanzado mucho en interoperabilidad de datos, porque hemos avanzado mucho. Mire, el Banco de la República, Yamil, ya está moviéndose para pago electrónico. El día que usted le pague a un tendero con el celular, pues vamos a saber más o menos cuánto gana un tendero. Entonces eso está muy vivo. Lo que pasa es que, claro, cuando nosotros sacamos el decreto hasta el 13 de este mes hubo comentarios al decreto. Y vamos a terminar con los comentarios y ya estamos en el proceso. Ahora mire, querido director, uno de los temas que yo creo ser más grave, o uno de los graves de la economía nacional, es la manera como se están manejando las regalías. Eso o se les da un mal uso, o se les da un uso incompleto, o se mal invierten, o se pierden, no aparecen. ¿Qué hacer, señor director, para terminar con este caos que hay en Colombia con respecto a las regalías? Mire, Yamil, nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme. En Planeación, primero, para unificar el discurso. Yo he dicho, miremos los recursos en su conjunto.
Le voy a dar este dato, ya ve que a mí me parece impresionante. En el 2024, el presupuesto general de la Nación son 99 billones de pesos, el presupuesto de inversión. Cuando usted suma regalías, cuando suma los recursos que tiene esta ciudad, Medellín, Bogotá, Cali, las ciudades intermedias, bueno, cuando usted suma todo, tenemos para inversión, en el 2024, 224 millones de pesos. 224 billones de pesos. No puede. Entonces, ¿cuál es mi desespero, Yamit? ¿Y el de todos nosotros? Yo, en la reunión de los alcaldes nuevos, de los gobernadores nuevos, por favor, hagamos proyectos integrados, hagamos proyectos de impacto regional. A mí nadie me puede decir que 224 billones de pesos es poquita plata. Yo he luchado, Yamit. En el Congreso lo dije. Yo me imagino el mundo ideal de planeación. Proyecto número 1 de este país. Que no se vuelva a contaminar un río. Que todas las PETAR funcionen. Ese proyecto, Yamit, vale 21 billones de pesos. Todas las PETAR del país. Billones, 21. Pero estoy hablando de 224. Yo sueño, Yamit, y por eso estoy en este puesto. Yo sueño con una planeación que diga, punto 1, programa 1, no volver a contaminar un río. Y está 21 billones de pesos. Que se está contaminando. Todos. Pero usted es el director de planeación. Por eso, pues yo lo digo, Yamit, yo lo digo duro. No, entonces viene la pregunta suya. Pero entonces, ¿cómo Por eso, entonces yo le tengo que pedir a los gobernadores, a los alcaldes, por favor, coordinemos los recursos. Pero si un gobernador de algún departamento me dice, las regalías yo las quiero utilizar en esto, yo quiero hacer el parquecito, y yo quiero hacer el coliseíto, y yo quiero hacer la piscinita, pues ¿yo qué hago? La forma como hemos gastado las regalías, Yamit, ha sido una piñata, porque no nos hemos comprometido con proyectos estratégicos. Cuando nosotros llegamos a planeación en ciencia y tecnología, nos habíamos gastado las regalías en 850 proyectos que llamarlos de ciencia y tecnología es un insulto a cualquier concepción de ciencia y tecnología. Proyectos de 3.000 millones de pesos, de 4.000 millones de pesos. Eso no es ciencia y tecnología. Había un proyecto que habíamos clasificado en este país como ciencia y tecnología, que era llevar a los niños a que conocieran el zoológico de Cali. Eso es lo que en este país estamos llamando ciencia y tecnología. Entonces, ¿cuál es mi desespero? Sí. Cuando yo veo que hay 224 billones de pesos que se pierden, y lo único que necesitaríamos es que nos coordináramos. Ahora, yo digo lo único, simplemente para decir alguna... Ahora, lograr coordinación es una tarea, Yamit, colosal, titánica. Pero entonces, ¿cuál es el principal problema de las regalías? El principal problema de las regalías es que no hemos logrado convencer a gobernadores y alcaldes que apalanquen grandes proyectos de dimensión estratégica, biodiversidad pacífica. Mire, mis sueños. Proyecto 1, PETAR. Proyecto 2, que todos los municipios de este país tengan agua. Proyecto 3, que Colombia sea el centro mundial de biodiversidad, porque tenemos en el litoral pacífico todas las potencialidades de biodiversidad. Si usted suma eso, Yamit, eso le da 30 billones de pesos. Y tenemos 224 billones de pesos. Entonces, esa es mi angustia. Yo le hablo así con énfasis. Pues yo grito esto todos los días, Yamit, yo estoy gritando esto. Pero entonces, miren, señor director de la Nación, se están robando las regalías. No, ha habido líos de corrupción de regalías. Buena parte no, pero es que para mí ni siquiera es el problema, Yamit. Obviamente que ha habido problemas y nosotros hemos corrido. Con el OCADPAS nosotros modificamos completamente toda la estructura del OCADPAS. Nos aprobaron 2 artículos en el plan de desarrollo donde nosotros modificamos de manera sustantiva la forma como estaban haciendo las convocatorias del OCADPAS,
que era donde había mayor problema. Ahora el local paga el 7% de las regalías. Pero entonces, doctor González, la mayoría de los ingresos que debería tener el Estado para inversión se está desperdiciando por regalías. Es decir, esto está. Presupuesto general. La plata de las ciudades es muy importante. La plata de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, etc. Y la plata de regalías. Uno de esos componentes es el de regalías. Las regalías de Locat Paz eran el 7% del total de regalías. Ahora, ¿cuál es el ideal? Pues que todas esas platas se junten, que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que las gobernaciones, todos nos pongamos de acuerdo sobre proyectos estratégicos. ¿Por qué Colombia no tiene trenes de gran velocidad? Pues porque nunca nos hemos puesto de acuerdo, pues no es porque no haya plata. ¿Por qué Colombia no tiene una carretera al llano? Pero usted tiene, digamos, toda la razón en gritar. En gritar, pero bravo. Es que ese es mi primer oficio, uno de los primeros oficios, Yamil. ¿Y cómo hacemos para remediar por eso, semejante desperdicio? Si entre todos empezamos. Obviamente yo no creo que todo el problema sea hacer cambios legales. Pero sí. Es decir, el problema es cómo entre todos nos convencemos, Yamil. Cuando hablamos los dos y cuando usted habla con cualquier persona es absolutamente claro que si el primer tema del plan de desarrollo es el ordenamiento alrededor del agua, pues hay que cuidar el río Magdalena, hay que cuidar las Petar. Pero mire los ríos que ha habido con Petar Canoas, todos los ríos del mundo. Este país debería tener claro que la Petar Canoas no por Bogotá ni por Cundinamarca, sino por medio país por donde pasa el río Magdalena. Eso debería ser una prioridad. Estos días le decía yo a los gobernadores a los representantes y congresistas del Atlántico, ¿por qué ninguno de ustedes está exigiendo la Petar Canoas? Lo grave de todo esto, Yamil, es que tenemos la conciencia de todos nosotros absolutamente fragmentada y departamentalizada. Cuando uno va y conversa con las bancadas del Atlántico, del Magdalena, uno lo primero que debería oír de esas bancadas es exigimos la Petar Canoas. Pero ¿cuál es el problema de la Petar Canoas hoy? Un problema de Bogotá y de Cundinamarca. ¿Por qué no es un problema del país? Porque tenemos todo fraccionado, todo segmentado y, si usted quiere, absurdamente departamentalizado. Ahora, el problema es convencer a un gobernador, a un alcalde que nos metamos en proyectos conjuntos. Ahora, obviamente, para el gobernador y el alcalde, la foto al lado de su coliseo, de su parquecito, es fundamental. Politiquería. Eso es politiquería, eso es el afán de mantener. Politiquería. ¿Cómo convencemos a un gobernador o a un alcalde que si él se toma la foto al lado de la carretera? Bueno, entonces, no, pero esa es la tensión, es una tensión muy difícil y por eso, ahora usted me dice qué hago yo de primero, pues lo primero que hago yo es gritar. En eso yo creo que la conversación ya es un primer cambio. Cuando nosotros dijimos el plan de desarrollo, el ordenamiento del territorio alrededor del agua, ya estamos cambiando la realidad. Yo creo en el diálogo, en la conversación, porque creo que es un paso para cambiar la realidad. Director de Planeación Nacional, muchísimas gracias. No, ya me muchísimas gracias a usted. Y por su denuncia, además, tiene usted toda la razón. No, muchísimas gracias a usted. Ha sido usted muy amable. No, usted muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1, CMI. Regalías en Colombia parecen una piñata, denuncia Director Nacional de Planeación. Jorge Iván González denuncia irregular manejo de los gobernadores sobre regalías. Cinematográfico robo de 17 camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección. 10.000 carros fueron robados en Colombia en el último año. Presidente le pide al Papa que el Vaticano sea sede de diálogos de paz con el ELN. Alerta por creciente ola de asesinatos en el Atlántico. Fuerte temblor hoy con epicentro en el Valle produjo un muerto y leves daños.
Crece asesinato de miembros de Acción Comunal y firmantes de paz anuncian marcha nacional. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Como una piñata, calificó hoy el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, la manera como están siendo invertidas las regalías. Dijo que los recursos que reciben los entes territoriales deberían ser utilizados para hacer proyectos estratégicos para las regiones, como las plantas de tratamiento de aguas residuales para descontaminar los ríos de Colombia. En reuniones que ya ha sostenido con los nuevos mandatarios del país, gobernadores y alcaldes, el director nacional de Planeación les ha dicho que deberían utilizar las regalías, no para hacer pequeños proyectos como colegios o bibliotecas, sino grandes obras que necesita la nación y también las regiones de forma conjunta con una bolsa tripartita. Nosotros hemos dispersado las regalías, no nos hemos comprometido colectivamente a hacer proyectos estratégicos y si uno quiere utilizar un término, hemos convertido las regalías en una piñata, las hemos dispersado y no las hemos potencializado en proyectos estratégicos. Y pone ejemplos de en qué deberían invertirse los recursos de las regalías. Las regalías deberían ser para la definición de proyectos estratégicos. Yo, por ejemplo, este ejemplo, que a mí me parece un ejemplo importante, que todas las PETAR del país estén actualizadas y que el país no vuelva a contaminar ningún río, eso vale 21 millones de pesos. Pues no hemos podido en Colombia lograr que esa sea una prioridad de todos, de gobernadores, alcaldes y gobierno nacional. Advierte el director nacional de Planeación que Colombia sigue dependiendo de los combustibles fósiles y que sus recursos son necesarios para lograr la transición energética que busca el gobierno Petro. Colombia tiene que ir dependiendo del petróleo, la estructura de la balanza de pagos nuestra nos lleva a que actualmente entre petróleo y carbón sean el 56% de las exportaciones. Entonces nosotros vamos a seguir dependiendo de petróleo y poco a poco deberíamos avanzar a la transición energética. Ahora, una de las paradojas curiosas de esto, y miren lo que está pasando en Noruega ahora, sigue aumento la explotación de gas y de petróleo para hacer la transición. Considera el director de Planeación que con las licencias actuales de exploración no habría necesidad de expedir más, tal como lo ha dicho el presidente, y que incluso se podría aumentar la producción de petróleo a 1 millón de barriles al año. Un cinematográfico robo perpetró un grupo de 20 hombres fuertemente armados en un patio taller de Bogotá, donde había al menos 100 camionetas blindadas. Los delincuentes lograron llevarse 17 camionetas destinadas a prestar sus servicios a la Unidad Nacional de Protección. Hasta el momento, la policía ha logrado recuperar 6 de los vehículos. Un robo de película. 17 camionetas blindadas de la UNP fueron robadas de un patio taller, avaluadas en más de 6.000 millones de pesos. Un grupo de aproximadamente 20 personas llegó a los patios donde ellos ubican sus vehículos para guardado y para aprestamiento. Y allí tienen una cantidad de vehículos, fundamentalmente vehículos blindados y vehículos convencionales, camionetas que van a ser entregadas a la Unidad Nacional de Protección. Los vehículos robados iban a ser entregados a magistrados de la JEP. El grupo 10 incluye a los magistrados y el convenio que tiene que ver con la JEP. El parque automotor hace parte de una empresa privada. Los vehículos correspondían a una de las empresas rentadoras de vehículos, concretamente a la empresa Allianz Security Rent. La Policía Nacional de Bogotá ofrece hasta 20 millones de pesos para aquellas personas que nos den información y nos conduzca al esclarecimiento del hecho. La policía confirmó que hubo capturas. Entre ese acordonamiento que se hizo se logran capturar 3 sujetos. Allí se encuentran también 2 inhibidores y el DVR. Ese grupo de personas llegaron con inhibidores de los GPS para evitar que fueran rastreados inmediatamente y se llevaron los vehículos. Los guardas de seguridad que custodiaban las camionetas fueron amordazados y golpeados. Inmovilizaron a los guardias de seguridad que tenía allí una empresa Star Cop y después de reducidos había suficiente número de personas que manejaban estos vehículos. Por un plan candado que dispuso la Policía Metropolitana de Bogotá, recuperaron varios vehículos.
Hablamos de 17 camionetas de entrada, son 16 TX y una Duster. Se han recuperado 6, quedan pendientes básicamente 11. La orden por parte de la dirección de la policía es seguir buscando las camionetas que no aparecen. Noticentro 1 CMI conoció el informe más reciente del Ministerio de la Defensa sobre las denuncias de colombianos que son víctimas del robo de sus vehículos. En el último año, 10.000 carros fueron hurtados. Según cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre del año 2023 fueron 10.767 denuncias de robo de vehículos en Colombia. Esto representa una disminución del 3% respecto al año 2022, cuando se robaron al menos 11.153 carros. Los jueves, los viernes y los sábados son los días cuando más carros se roban. Horarios entre las 9 de la noche y 3 de la madrugada, la preferida para los ladrones. Respecto al robo de motocicletas, según cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre de 2023 fueron robadas 39.278, un aumento del 2% respecto al año 2022, cuando se robaron 38.517. En promedio, se roban 31 carros al día. Respecto a las motos, son en promedio 112 las hurtadas diariamente. El presidente Gustavo Petro se reunió con el Papa Francisco en Ciudad del Vaticano. El jefe de Estado propuso al Sumo Pontífice que la Santa Sede sea sede de un ciclo de diálogos con el ELN. A su llegada al Vaticano, el mandatario fue recibido con honores por la Guardia Suiza. Llegó sobre las 9:45 de la mañana, hora local, 3:45 en Colombia, acompañado del canciller Álvaro Leiva, el embajador de Colombia en el Vaticano, Alberto Espina, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y Holman Morris. 40 minutos duró el encuentro privado entre el presidente Gustavo Petro y el Papa Francisco. Uno de los temas centrales de la reunión, que se adelantó en la biblioteca privada del Papa, fueron los diálogos con el ELN. La mayor preocupación del Sumo Pontífice es la violencia en Colombia, por lo que pidió duplicar los esfuerzos para consolidar la paz. Es posible que hagamos una ronda, ya se hablará con el ELN acá, que podamos construir un paso todavía mucho más profundo en la dejación de la violencia, con un escenario como este me parecería muy sugerente para toda la sociedad colombiana. Hubo intercambio de regalos. El presidente Gustavo Petro le entregó al Papa una ruana boyacense y café colombiano, mientras que el máximo jerarca de la Iglesia Católica le entregó una escultura de bronce que representa 2 manos entrelazadas, con una mujer embarazada y un barco de inmigrantes. Con este encuentro finaliza la gira internacional del presidente Gustavo Petro, que inició por Guatemala, pasó por Davos, Suiza, y terminó en el Vaticano. Recordemos que esta es la primera reunión con el Papa Francisco desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder. Es por lo pronto la información que originamos desde Ciudad del Vaticano. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, lanzó una alerta por el aumento de homicidios en el Atlántico. Por los 48 asesinatos en Atlántico en lo que va de 2024, 29 de ellos en Barranquilla y 14 en el área metropolitana, el fiscal Francisco Barbosa expresó su preocupación. Manifestamos la preocupación todos de ver cómo ha crecido la delincuencia en el último año y medio, una delincuencia que pasa de 24 muertos por cada 100.000 habitantes a 31 muertos por 100.000 habitantes. Anunció que llegarán a esta capital 14 nuevos fiscales especializados que asumirán procesos contra el homicidio y la extorsión. Donde se establecerá un bloque anti-extorsión con extinción de dominio, 3 fiscales Gaula y además un movimiento permanente de fiscalía, policía, administración municipal para este bloque. Se comprometió a hacer efectivas en los próximos 15 días 115 órdenes de captura en el departamento del Atlántico. El Gaula de la Policía Nacional puso en marcha una nueva estrategia de seguridad para combatir la extorsión y el secuestro en este año. El coronel Elber Vicente Alfonso Sanabria, nuevo director del Gaula de la Policía Nacional, entregó detalles de cómo va a operar la policía en el año 2024 para atacar la extorsión y el secuestro. En cuanto a recurso humano, el fortalecimiento de la línea 165,
que podamos tener una atención más inmediata, el fortalecimiento de la parte tecnológica, lo cual va a ser fundamental con unas herramientas que estamos adquiriendo, la articulación con fuerzas militares, sumamente importante. No van a matar. Se refirió al caso más reciente donde fue secuestrado un transportador en el departamento de Cundinamarca. En esa articulación de esas capacidades logramos la ubicación, el rescate especialmente de esta persona con vida y posteriormente la captura de estas dos personas y la incautación de esta arma de fuego. El delito de secuestro aumentó el último año 75%. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, anunció desde Panamá un acuerdo con ese país para fortalecer la contrainteligencia, esto con el fin de combatir delitos de alto impacto que afectan a ambas naciones. Los ministros de Defensa de Colombia y Panamá se reunieron para hablar de seguridad y migración. Los jefes de la cartera de defensa coincidieron en resaltar la importancia de operaciones coordinadas para enfrentar el crimen organizado. Como el narcotráfico, el contrabando, la explotación ilícita de yacimientos mineros, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el terrorismo, la tala. Respecto a la migración irregular, se destacaron acciones como la operación Hefesto contra el Clan del Golfo y la creación del Comando Conjunto número 5. Unos mecanismos que hagan de la migración también que se generen condiciones de seguridad y respeto por la dignidad del migrante. Y que esa tiene que ser una preocupación fundamental que está al lado además de esta otra en la que trabajamos contra la criminalidad organizada. Se enfatizó la importancia de intercambio de información e inteligencia para operaciones coordinadas. La Federación de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, denunció que en el último año el gobierno redujo a la mitad el presupuesto para garantizar la seguridad en las vías del país. Necesitamos que haya un mayor pie de fuerza tanto de la policía como del ejército en aquellas vías donde hay graves alteraciones del orden público. Es la petición de los transportadores luego de denunciar que en 2023 se redujo a la mitad el presupuesto para la seguridad en las vías del país. Estamos viendo a los equipos de la policía y del ejército sufrir porque sus equipos o vehículos no están contando con repuestos, no están contando a veces con temas de llantas, no cuentan inclusive a veces en caso en que nos hemos podido dar cuenta que se quedan hasta sin combustible. Entonces eso realmente para nosotros no tiene ningún sentido y sí es muy preocupante. Los mismos transportadores tienen un mapa de puntos críticos en materia de inseguridad. Mira, nosotros ya tenemos mapeado que los departamentos más críticos a nivel de seguridad son Norte de Santander, Cesar, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Huila y Llanos Orientales. Otras complicaciones de movilidad se dieron el año pasado por los 742 bloqueos reportados. El Servicio Geológico Colombiano dijo que el sismo que tuvo epicentro hoy en el Valle del Cauca se sintió fuerte porque fue superficial. El sismo de 5.6 de magnitud registrado en Anserma, Nuevo Valle del Cauca, fue calificado como superficial por el Servicio Geológico Colombiano. Es superficial porque la profundidad ya rectificada por nosotros, verificada, es 50 kilómetros, que es superficial básicamente. Y la magnitud de 5.6 es una magnitud que nosotros llamamos intermedia. Los reportes de ciudadanos que sintieron el temblor se ubican en los departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Tolima, Risaralda y Antioquia. Las autoridades enviaron varias recomendaciones. La norma está hecha para que se resista a un sismo más grande. Entonces, con este sismo, que es una magnitud intermedia, no debería de haberse afectada la estructura como tal, que es lo que básicamente produce las muertes cuando estas estructuras colapsan. De manera que es muy importante y es como un momento aprovechar para que se cumplan esas normas sismorresistentes al momento de construir, porque esto es lo que evita básicamente que hayan desastres. En Armenia hubo pánico por antecedentes históricos. El temor de muchas personas que lograron vivir el terremoto de hace 24 o 25 años más o menos, que fue justamente el 25 de enero del 99 aquí en Armenia, magnitud de 6.2 creo, si no estoy mal. Entonces muchas personas, pues cualquier temblor, cualquier de pronto movimiento telúrico que se presente es un pánico terrible. Todos los vecinos salieron al mismo tiempo a la calle. El sismo registró cerca de 30 réplicas. Una víctima mortal y daños leves en varias poblaciones dejó el temblor registrado hoy en Colombia.
Eran las 6:26 de la mañana cuando un temblor de 5,6 grados y una profundidad de 33 kilómetros que tuvo como epicentro el municipio de Anserma-Nuevo en el norte del Valle del Cauca estremeció a este departamento, al eje cafetero, a algunas ciudades del departamento de Antioquia y otras regiones del país que aseguraron ser testigos de este movimiento telúrico. Procedimos a visitar el municipio de Anserma-Nuevo, donde tenemos alrededor de 35 viviendas que se han visto afectadas. El municipio del Águila en el Valle del Cauca fue sin duda la zona del país que registró mayores afectaciones de infraestructura y que aportó la única víctima fatal que dejó el sismo que sacudió esta mañana a Colombia. Ocasionando la muerte de una señora que lastimosamente se infartó. El infarto fue fulminante y falleció dentro de su propia vivienda. Techos caídos, paredes agrietadas y fachadas completamente afectadas fueron algunas de las consecuencias de este movimiento sísmico que ha afectado principalmente al departamento del Valle del Cauca. Una gran movilización nacional para exigir a los grupos armados, al margen de la ley, suspender los ataques contra sus miembros, anunciaron las juntas de acción comunal. En lo corrido del año ya han sido asesinados 7 miembros de dichas juntas. Con el asesinato en las últimas horas de José Gregorio Naranjo, líder comunal de San Carlos, municipio del departamento de Córdoba, y de Billy Smith Salgado, líder comunal también del barrio La Candelaria en Cartagena, ya son 7 los miembros de juntas de acción comunal asesinados en 2024. Por eso la Confederación de Acción Comunal convocará a una gran movilización nacional para pedir que les respeten la vida. Todos los años la organización social que más homicidios tiene en nuestro país en el marco del conflicto armado ha sido la acción comunal, pero somos los más invisibilizados. De allí es que la situación está más dada por las bandas criminales, ¿ya? que viven, se nutren de la economía ilegal, pero también la guerrilla, la FARC, el ELN, otros actores. La exigencia es a los grupos armados ilegales. Hacerle un llamado en esta movilización que le estamos comenzando ya a armar, es para hacer un llamado a aquellos actores que arremeten contra la vida nuestra para que cesen las hostilidades. Y es que la cifra de miembros de juntas de acción comunal asesinados es escandalosa, de acuerdo con el registro que tiene la Confederación. Terminamos con 68 homicidios el año pasado. En los últimos 25 años hemos superado la cifra de más de 8.500 homicidios. Le piden también los dirigentes comunales una cita al presidente Gustavo Petro para que sean reforzadas las medidas de seguridad que ellos tienen. El proyecto de reforma a la salud comenzó su trámite oficialmente en el Senado. Se conoció una carta del secretario general del Senado notificando oficialmente a la Comisión Séptima que el documento de la reforma a la salud ya había sido remitido por la presidencia de la Cámara de Representantes, donde surtió su segundo debate. Ya se puede dar inicio al tercer debate y poner en el orden del día el proyecto, apenas el Congreso retorne a sus labores. El director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, le dijo a Noticentro 1 CMI que para su entidad se necesitan 10 billones de pesos, pero que su presupuesto es de solo 2 billones. En entrevista con este noticiero, el recién posesionado director del IDU, Orlando Molano, mostró su preocupación por el billonario faltante para la gestión que busca ejecutar. Pues por supuesto necesitamos 10 billones de pesos para mejorar y arreglar las vías que tenemos y el presupuesto obvio no nos alcanza. Lo que estamos haciendo es priorizar. Oiga, pero es que faltan 8 billones de pesos. ¿De dónde van a salir 8 billones de pesos? No, pues acá preocupados, por supuesto. Yo estoy acostumbrado, así como dicen, a administrar este tipo de entidades donde las convertimos en la primera, pero pues los recursos son importantes y estamos mirando con el alcalde de dónde vamos a sacar los recursos, de cupo, en fin. Por otra parte, se refirió a la petición de la Procuraduría de detener el polémico contrato de la Ciudadela Educativa y del Cuidado. Asegura que lo que necesita el noroccidente de Bogotá son vías para descongestionar el denso tráfico. Es una avenida que lleva, pues, por supuesto, pensándose hace más de 60 años. Obvio, el alcalde lo ha dicho en público, es una avenida que creemos que se necesita sin ninguna duda, pues el corredor sur y el corredor centro pues llega a la 80, pero de la 80 hacia allá, pues qué va a pasar con toda la comunidad de Suba y Engativá que necesitan esta obra. La avenida Guayacanes será el primer listón que cortará como director del IDU. Se espera que el proyecto sea entregado en su totalidad en el mes de marzo.
En Bogotá se suspendió temporalmente por 6 meses el contrato para la construcción de la Ciudadela Educativa y del Cuidado de Suba. Por mutuo acuerdo y bajo una cláusula que permitía la suspensión sin perjuicios a las partes, se suspendió temporalmente el contrato entre la empresa de renovación urbana y la constructora Las Galias. Esto después de la petición de la Procuraduría, que encontró irregularidades en el convenio. La Administración de Bogotá ordenó recorridos sorpresa y acciones inmediatas de diferentes entidades para monitorear constantemente el avance de las obras públicas en la capital. Operación conjunta de todas las entidades involucradas en las obras de la ciudad. Esa será una de las estrategias para hacer control a los trabajos que se están realizando. Todos los días nos hablamos necesito esto, necesito. Ayer en el recorrido sorpresa con el alcalde, usted vio, íbamos con Transmilenio, con la gerente del acueducto, solucionando de una, en tiempo y en insuito, todos los problemas que tienen las obras. En las últimas horas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ordenó al director del Instituto de Desarrollo Urbano empezar a hacer visitas sorpresa a las obras de Bogotá para monitorear si se están ejecutando o no. Encontramos un poco más de 50 personas trabajando en todo este recorrido. Para que tengan un comparativo, después pasamos al tramo 7 y habían 450 personas trabajando. Se nota un poco la diferencia. El alcalde me dio la instrucción de citar al contratista, revisar y tomar las medidas que sean necesarias para agilizar la obra y que se termine esta obra. El llamado al contratista del Grupo 6 de la Avenida 68 parece que no tuvo el impacto que pretendía, pues el panorama a la tarde de este viernes seguía siendo de muy pocos trabajadores. Con una carta dirigida a la presidenta del Sundance Festival, que comienza este fin de semana en los Estados Unidos, la vicepresidenta Francia Márquez canceló su asistencia a dicho evento, en el que se estrenará el documental Igualada, que es sobre su vida. Este país está insostenible, la violencia no para, asesinatos de líderes sociales no para. Es decir, hay una política de muerte que todos los días se impone sobre la vida de la gente. Estas imágenes y declaraciones de la hoy vicepresidenta Francia Márquez hacen parte del documental Igualada, próximo a estrenarse el 21 de enero en Sundance Festival en Utah, Estados Unidos. El viaje lo tenía previsto para asistir a esa presentación, pero mediante esta carta se excusó para atender la emergencia que afecta al departamento del Chocó. En la misiva dice: nuestro propósito sigue siendo la transformación de Colombia en una sociedad donde la justicia y la igualdad sean realidades cotidianas para todos los territorios. Y estos liderazgos hoy yo estoy, mañana no. Lo importante de esto es que aunque uno se muera, la lucha tiene que continuar. El documental Igualada recoge por lo menos 15 años de la vida de Francia Márquez y su activismo ambiental que la llevó hasta la vicepresidencia de la República. Toda la vida nos dijeron que los únicos que pueden estar en esos cargos son los blancos, que los únicos que pueden estar en esos cargos son los ricos. Hoy tenemos que decir nosotros, sin ser ricos, sin ser mestizos, blancos, podemos ocupar esos espacios. Hay alarma en el municipio del Bajo Baudó, en el Chocó, por la muerte de varios niños, al parecer por el consumo de agua en malas condiciones. Ya son 7 los menores de 5 años que han fallecido en lo que va corrido de este año por causas asociadas al consumo de agua no tratada y a la desnutrición en el municipio del Bajo Baudó, en el departamento del Chocó. Esa problemática pues se viene a raíz del consumo del agua, porque el año pasado hicimos un estudio de agua y salió pues no consumible. El año inmediatamente anterior fallecieron en esta misma comunidad 17 menores de edad por estas mismas causas. Sí pedimos al gobierno departamental y nacional acompañamiento y apoyo real para que podamos nosotros generarle a nuestro territorio la seguridad alimentaria. La Secretaría de Salud Departamental viene realizando brigadas de salud en este territorio, pero los esfuerzos no son suficientes y se requiere una solución para detener las muertes de los menores. El ministro de Transporte, William Camargo, pidió a los ciudadanos no bloquear las vías por el aumento del precio de los peajes.
Ante la reciente alza de peajes en Colombia y anuncio de posibles plantones por parte de la comunidad, el ministro de Transporte manifestó que no se pueden hacer exoneraciones con el pago de peajes. Esto hay que llamar la atención, una resistencia de las comunidades a asumir compromisos de pago frente a elementos que contractualmente están establecidos. El peaje es un mecanismo necesario para mantener las obras que se construyen. Aquí tenemos una evidencia que seguramente el gobernador no me deja mentir, de obras que han tenido inversión en su construcción, pero que por no tener mantenimiento a los 5 años se deterioran. Las declaraciones se dieron durante reunión de alcaldes y gobernador de Boyacá con el ministro para analizar cuellos de botella y el avance de obras viales en el departamento. La Fiscalía ordenó una revisión de las cuentas internacionales del ex subdirector de Prosperidad Social, Pierre García, para establecer si desvió recursos de contratos obtenidos de manera irregular. El ex subdirector de Prosperidad Social, Pierre García, es para la Fiscalía uno de los promotores de una organización criminal dedicada al amaño de millonarios contratos con el asocio de 6 congresistas activos, incluido Ciro Ramírez. Acreditar el fin y propósito de la organización criminal, que no era otro que recibir réditos producto de la asignación de esos recursos públicos. Como parte de dicha investigación, la Fiscalía inició con el rastreo de los bienes de García para establecer si parte de los dineros de contratos irregulares terminaron en sus cuentas en el exterior. La Fiscalía rastrea las cuentas de García en Suiza, donde ocupó cargos diplomáticos. Adicionalmente, el ente investigador busca establecer dónde está García, pues preliminarmente la Fiscalía acredita que está en Francia, por lo que pide su captura internacional por este millonario caso de corrupción. El Consejo de Estado revocó una sentencia que condenaba a la nación por el secuestro de la excongresista Consuelo González. Para el alto tribunal, las autoridades nacionales no incurrieron en posibles omisiones en la protección de la exparlamentaria para prevenir su secuestro por parte de la entonces guerrilla de las FARC. Hay polémica en Popayán por la que sería una venta irregular de un parque que pertenecía a la Liga de Fútbol de la ciudad. Nos han engañado. Así reaccionó el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, a la posible venta del Parque de la Salud por parte de la Liga Caucana de Fútbol, predio que fue entregado bajo la ordenanza de la Asamblea del Departamento del Cauca hace más de 60 años. Nos engañaron y hoy, oh sorpresa, anda por ahí una escritura pública que se ha hecho en Candelaria Valle, donde se muestra que hay un contrato de una compraventa por ese bien. Pues nos da mucha tristeza en sentir esto, porque ese bien que es para los payaneses, que es de los payaneses, hoy vemos que arbitrariamente una persona que es la representante legal de la Liga de Fútbol del Cauca ha tomado la decisión, al parecer, de venderla. Con la venta del predio de forma irregular en la notaría de Candelaria Valle, no solo se afecta a la comunidad deportiva, sino a 2 instituciones educativas ubicadas sobre este predio, que atiende a más de 400 estudiantes de estratos 1 y 2. Varias fueron las reacciones que se dieron por la venta del Parque de la Salud, entre ellas el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que invitó a la Fiscalía a investigar la venta irregular del predio. La Fiscalía llamó a juicio a 3 policías señalados de apropiarse de parte de un cargamento de droga decomisado al narcochofer Manuel Castañeda. 3 policías activos habrían conservado parte de un cargamento de droga que transportaba Manuel Castañeda en una camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección. Conservaron sin permiso de autoridad competente la cantidad de 44 kilogramos de cocaína, sustancia que se encontraba en el cargamento que transportaba al momento de su captura el señor Manuel Antonio Castañeda Bernal. Los uniformados tendrán que responder en juicio, luego de que el narcochofer Castañeda los señalara de apropiarse de parte del cargamento de droga. Conocían que lo hacía sin permiso de autoridad competente y conocían que con su comportamiento ponían en riesgo la salud de la sociedad que pudiera acceder a dicha sustancia, y sin embargo quisieron su realización. La ONU muestra preocupación ante la muerte de miles de niños en Gaza. Josep Borrell acusa a Israel de financiar Hamas. Japón, 5º país en llegar a la Luna. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
Ante los constantes bombardeos que vive Gaza por la guerra de Israel y Hamas, la Organización de Naciones Unidas mostró de nuevo su preocupación ante la destrucción de la franja, ya que se corre el riesgo de perder una generación por la muerte de la gran cantidad de menores de edad. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y las Políticas de Seguridad, Josep Borrell, acusó a Israel de haber financiado a Hamas para debilitar la autoridad palestina e instó en una solución de dos estados impuesta desde el exterior para traer paz a la región. Japón alunizó por primera vez en el satélite del planeta Tierra, convirtiéndose en el quinto país en lograrlo. Aunque llegaron al espacio lunar, aún no se puede iniciar investigaciones hasta que cambie el ángulo del Sol para que se recarguen los paneles de energía. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, envió un mensaje para las calificadoras de riesgo sobre las medidas que está tomando el gobierno nacional para impulsar el crecimiento económico del país. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, difundió un video en el que lanza mensajes claros a las calificadoras de riesgo después de conocer la decisión de Standard & Poor's de reducir de estable a negativa la perspectiva de la economía colombiana. Ajustado al mes de noviembre, revela una importante reactivación del sector agropecuario, continuidad del sector minero y de otras actividades productivas que permite pensar en que el cuarto trimestre va a terminar en un indicador positivo. Las proyecciones oficiales en el Ministerio de Hacienda apuntan a que 2023 habría cerrado con un crecimiento del PIB del 1.2% y para este año se prevé un crecimiento económico de 1.8%. El país está haciendo, el gobierno está haciendo lo que debe hacer en términos de haber logrado que siga bajando la inflación, aumentar el precio de los combustibles, ajustar los peajes y mantener la estabilidad económica. El ministro de Hacienda prevé que a mediano plazo la economía debe alcanzar un ritmo de crecimiento de 3% anual. A través de una oferta pública de acciones, el grupo empresarial Calleja de El Salvador adquirió más del 85% de la cadena de almacenes Éxito y se apresta a tomar el control de la compañía en Colombia. La emblemática cadena de almacenes Éxito, uno de los negocios más prósperos durante décadas en el país, pasa a manos ahora del Grupo Callejas, que controlan la compañía luego de dos ofertas públicas de acciones, una en la que se adjudicó el 65% del capital accionario en Estados Unidos, más un 21% que cerró este viernes en la Bolsa de Valores de Colombia. El Éxito confirmó esta operación a través de este comunicado. Horas más tarde, la Bolsa de Valores de Colombia entregó también un reporte de la oferta pública de acciones. El Grupo Calleja es la cadena líder de supermercados en El Salvador y opera bajo su marca de Super Selectos. Tiene 110 almacenes y una participación de mercado de más del 60% en ese país centroamericano. Y aunque todavía no se ha informado el monto global de la operación, algunos analistas de bolsa calculan que pudo ascender a $1.000 millones. El director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, llamó a que el país reduzca este año su nivel de endeudamiento. Tras conocer la decisión de Standard & Poor's de rebajar la perspectiva de la economía colombiana de estable a negativa, el Comité de la Regla Fiscal insistió en que reducir el déficit es fundamental para generar mayor confianza. Recordemos que Colombia está pagando unas tasas de interés que son altas. 1 de cada 4 pesos de los ingresos tributarios del país están yendo a pagar intereses de deuda. El vocero del Comité de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, dijo por qué es urgente que este año se comience a bajar la deuda pública. Vamos a poder alivianar esa carga, pagar menos intereses y por supuesto eso va a procurar que los inversionistas internacionales y agentes como las calificadoras de riesgo observen que Colombia tiene un menor perfil de riesgo. La ocupación hotelera cayó por debajo del 60% entre enero y noviembre de 2023. Cotelco, gremio que representa a esta industria, atribuye la caída a la desaceleración de la economía y a los efectos de la reforma tributaria en el sector.
El presidente de la Asociación Hotelera de Colombia, Cotelco, José Duarte, manifestó su preocupación por el decrecimiento en el nivel de ocupación de estos establecimientos durante el año 2023, cuando la ocupación alcanzó un nivel de 59% inferior al 61% registrado en el 2022. La hotelería tendrá que replantear la contratación de personal. Los establecimientos planeaban un desempeño económico que hizo que tuviesen, por supuesto, este nivel de empleo que hoy, a la luz de los datos y de las cifras, pues está en revisión para muchas regiones que han tenido unos comportamientos de decrecimiento. Con base en reportes del DANE, Cotelco advirtió una caída de los ingresos de los hoteles, especialmente en regiones como San Andrés, el Golfo de Morrosquillo y los Santanderes. La Corte Constitucional abrió la puerta para revisar la sentencia de la reforma tributaria sobre el recaudo de regalías. 30 días hábiles tendrá el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para sustentar ante la Corte Constitucional por qué considera que una sentencia de ese tribunal podría causar un daño de impacto fiscal a la nación. El gobierno considera que con una sentencia de la Corte sobre el pago de regalías en la reforma tributaria se podría afectar las finanzas de la nación en cerca de 27 billones de pesos. El ministro Bonilla tendrá que argumentar por qué el fallo de la Corte afecta la situación económica del país, pese a que esa corporación ya se había pronunciado previamente señalando que el fallo es claro. Teniendo en cuenta lo que declara el ministro de Hacienda, la Corte definirá si revisa la sentencia. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,13% a 1.274 puntos. La acción que más subió fue la del Grupo de Energía de Bogotá, con un alza de 4,19% a 2.240 pesos. La acción que más bajó fue la de Promigas, con una pérdida de 5,61% a 5.050 pesos. La más transada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 26.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,13% a 12.735 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.916 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa a 3.780 pesos y la venden a 3.900 pesos. Un euro cuesta hoy 4.287 pesos. La libra de café en Nueva York cerró hoy a $1.85. El azúcar se transó en 22,93 centavos de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73.84. La referencia Brent se cotizó a $78.83. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 2.280 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.